Histología fundamental, tejido cartilaginoso. El objetivo de esta presentación es revisar las características histológicas del primero de los tejidos conectivos especializados, el cartílago o tejido cartilaginoso. Durante esta presentación se revisarán los siguientes tópicos: la histogénesis del cartílago, cuáles son las características histológicas de todos los tejidos cartilaginosos y cómo se clasifican, cuáles son las particularidades de cada tipo, cómo ocurre el mantenimiento, la cicatrización, la regeneración y los cambios asociados con la edad. Debemos recordar que todos los tejidos conectivos están constituidos por dos componentes básicos: las células y la matriz extracelular. Esta fórmula se aplica desde la primera identificación de los tejidos conectivos. Recordemos que particularmente los tejidos conectivos presentan una matriz extracelular abundante debido al espacio amplio entre célula y célula. Los componentes de la matriz, tanto fibrilar como no fibrilar, serán responsables de las características histofisiológicas de cada uno de esos tejidos. La primera pregunta que surge con respecto a los cartílagos tiene que ver con su origen. Las células que conforman el tejido cartilaginoso, denominados condroblastos, pueden presentar orígenes embriológicos diversos dependiendo de a partir de qué células mesenquimatosas se derivaron sus precursores. Por lo tanto, es posible encontrar células mesenquimatosas que den origen a células cartilaginosas derivadas de las células de la cresta neural, como por ejemplo aquellos cartílagos que puedo encontrar asociados al componente maxilofacial. Pueden haber células del cartílago asociadas al mesodermo cefálico, que tienen que ver con el desarrollo del neurocráneo, y podemos encontrar células cartilaginosas que correspondan en su origen a células mesenquimatosas que provienen del mesodermo paraxil, dando origen al cartílago que encontramos en los miembros superior e inferior, o aquellas asociadas a la somatopleura, que estarán asociadas a los cartílagos que puedo encontrar, como por ejemplo en la reja esternocostral. No importa cuál sea el origen, a través de células de la cresta neural, del mesodermo cefálico, del mesodermo paraxil o de la somatopleura, todos los condroblastos, células del cartílago, tienen las mismas características morfológicas y responden de manera similar sin importar su origen. Por lo tanto, desde el punto de vista histológico, el origen de estas células no es importante. Por lo tanto, independiente de su origen, todas las células que corresponden al cartílago se originan a partir de células mesodérmicas o células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas, que están representadas en el gráfico en la columna número 1, se caracterizan por presentar un proceso gradual de diferenciación hacia condroblastos. Esa diferenciación hacia condroblastos está dada por la aparición de un factor transcripcional denominado SOX9. Gracias al factor SOX9, las células mesenquimatosas tienen la capacidad de cambiar en forma, dejan de ser alargadas y se vuelven redondeadas, y adicionalmente adquieren la capacidad de secretar los componentes típicos de la matriz cartilaginosa. Por lo tanto, el paso de la columna 1 a la columna 2 se debe fundamentalmente a la activación de factores transcripcionales. Una vez diferenciados como condroblastos, los condroblastos secretan matriz extracelular en la columna 3 y se separan, permitiendo el crecimiento del cartílago. Este proceso es importante para entender cómo se da la diferenciación y formación inicial de los moldes de cartílago, seguidos de un crecimiento del mismo. En esta microfotografía podemos identificar cómo las células mesenquimatosas, marcadas con el número 1,
sufrieron un proceso de diferenciación gracias a SOX2 para convertirse en células tipo condroblasto, marcadas con el número 3. Sin embargo, algunas células mesenquimatosas que no se encuentran bajo este influjo transcripcional se quedan ubicadas en la periferia y se diferencian hacia fibroblastos, dando posteriormente organización a una capa que recubre el cartílago en su totalidad, denominada el pericondrio, que, como habíamos dicho previamente, correspondía a un conectivo denso e irregular. Por lo tanto, este gráfico nos permite identificar con 1 las células mesenquimatosas, con 2 las mesenquimatosas diferenciadas a fibroblastos en la periferia y con 3 las células mesenquimatosas que sufrieron diferenciación hacia condroblastos. Este proceso se da entonces gracias a que las células mesenquimatosas se diferencian a condroblastos y los condroblastos producirán matriz separando una célula de la otra y permitiendo el crecimiento. Nótese la formación de una capa periférica a los condroblastos diferenciados que denominaremos pericondrio. Esos condroblastos que se diferenciaron habitan en espacios individuales denominados lagunas, mientras que las células no diferenciadas a condroblastos que realizaron un proceso de diferenciación hacia fibroblastos conforman una cubierta de tejido conectivo denso irregular que como estructura identificaremos como pericondrio. Todo tejido conectivo debe estudiarse a partir de sus dos componentes, las células y la matriz extracelular. Desde el punto de vista celular, los tejidos cartilaginosos presentan dos tipos de células, identificables de manera teórica, pero de difícil identificación de manera práctica. La primera son los condroblastos, que corresponden a células de forma un poco más inmadura, que tienen la capacidad de hacer mitosis, por lo tanto podremos identificar más de un condroblasto habitando en la misma laguna, aquí vemos la laguna o el espacio donde habita ese fibroblasto, y estos condroblastos son responsables de una síntesis activa de matriz extracelular. Cuando la célula condroblástica pierde la capacidad de hacer mitosis, pero continúa secretando matriz, se convierte en una célula madura que denominamos condrocito. Si bien existe una diferencia clara en manera teórica entre un condroblasto y un condrocito, la diferencia en manera práctica es difícil de establecer, ya que tendríamos que permitir que la imagen que estamos observando nos permita ver al condroblasto haciendo diferenciación mitótica. El segundo componente de la matriz extracelular de estos cartílagos es el componente de matriz, y este componente está dado por un componente de estructuras de matriz que conforman fibras, en este caso el componente fibrilar, y un segundo componente que no forma fibra, que es el componente no fibrilar. En el caso del componente fibrilar, el colágeno más abundante del cartílago es el colágeno tipo 2 y dependiendo del tipo de cartílago que estemos estudiando, será posible o no encontrar fibras elásticas. Un componente que es frecuente y estable en los cartílagos es el componente no fibrilar, que atrae grandes cantidades de agua gracias a que los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos y las glicoproteínas o proteínas no colágenas o proteínas de adhesión brindan la capacidad de atraer agua de solvatación. Estas son bastante abundantes a nivel del cartílago, en especialmente el ácido hialurónico y el agregacano. La clasificación del cartílago sigue las normas utilizadas para la clasificación de todos los tejidos conectivos. Se estudia tanto el componente celular como el de la matriz extracelular. Sin embargo, siendo el componente fibrilar de la matriz extracelular el más variable en términos de proporción y composición, es el utilizado para determinar los diferentes tipos de cartílago. Así, existen 3 tipos de cartílago. El cartílago hialino, el más abundante, y que en esta presentación será utilizada como la norma a través de la cual compararemos con los demás cartílagos. El segundo, el cartílago elástico, y el tercero, el fibrocartílago
o cartílago fibroso. El cartílago hialino es el más frecuente de todos los cartílagos. Recibe su nombre a la apariencia ligeramente translúcida que presenta in vivo y lo podemos encontrar en las vías aéreas superiores, comenzando con la porción cartilaginosa del tabique nasal. Lo podemos encontrar en los cornetes medio y superior, en la laringe, la tráquea, los bronquios. Se encuentran asociados a las superficies articulares, donde presentan la peculiaridad, en este sitio específico de la superficie articular, de no presentar pericondrio. Desde el punto de vista embrionario, el cartílago hialino corresponde o conforma el modelo del esqueleto óseo inicial. Esto significa que, por ejemplo, para el radio o para el húmero, se hará inicialmente un molde de radio y de húmero en cartílago hialino, que posteriormente será reemplazado por tejido óseo. Esto permite que en los huesos largos, por ejemplo, quede un espacio de cartílago entre la epífisis y la diáfisis, que anatómicamente denominamos metáfisis y que denominamos normalmente placa epifisiaria, disco epifisiario o disco de crecimiento, que permite la elongación de dichos huesos largos. Estas regiones de cartílago se pueden evidenciar con gran facilidad en la radiografía de la mano y en el estudio de carpograma, que nos permite determinar la edad ósea de un paciente. Desde el punto de vista histológico, los cartílagos hialinos presentan un tipo de crecimiento que denominamos intersticial. Podríamos decir que es un crecimiento desde el centro a la periferia y que se da gracias a la capacidad del cartílago de realizar mitosis. Por lo tanto, sus células deberán estar en un estadio de condroblastos, aquellos que tienen la capacidad de hacer mitosis. Este tipo de crecimiento intersticial se da normalmente solo durante la vida prenatal y se mantiene en vida postnatal en los discos epifisiarios, haciéndose notorio durante el pico de crecimiento puberal. El crecimiento intersticial, como lo denota este tipo de gráfico, nos está mostrando cómo las células, después de realizar un proceso de mitosis, secretan matriz extracelular, aumentando el tamaño del cartílago, permitiendo el crecimiento desde el interior y aumentando el espacio entre célula y célula, lo que da un agrandamiento del cartílago no por formación de nuevas capas de cartílago, sino por la mitosis y crecimiento o secreción de la matriz. Este es un crecimiento que se da a una velocidad relativamente rápida. Este crecimiento intersticial, que se da a partir de la mitosis de los condroblastos, genera la formación de grupos isógenos que tienen el mismo origen, isogenos. Por lo tanto, podemos identificar que en un grupo isógeno veremos que en una misma laguna compartiremos la presencia de dos o más condroblastos que se formaron por la mitosis de dicha célula. Esta presencia de grupos isógenos es clara o evidente de un tejido que está haciendo crecimiento intersticial. El otro tipo de crecimiento que presenta el cartílago hialino, pero que también se puede presentar a lo largo de los diferentes tipos de cartílago, es un crecimiento por formación de nuevas capas desde la periferia. Ese crecimiento por nuevas capas se denomina crecimiento aposicional y es responsable del engrosamiento y de la conservación del cartílago. No implica la división mitótica de las células preexistentes, sino que implica la diferenciación de nuevos condroblastos a partir de los precursores que se encuentran en la capa periférica que envuelve al cartílago, que denominamos pericondrio. Por lo tanto, gracias a la diferenciación de nuevos condroblastos desde el pericondrio, se aumenta el grosor de este tipo de cartílago.
Este es un crecimiento que se da de manera más lenta y que se mantiene durante toda la vida. Un ejemplo es el crecimiento gradual por aposición del cartílago que encontramos en la nariz y lo que podemos encontrar en los pabellones auriculares. Estos ya no son, este último ya no es un cartílago hialino. Por lo tanto, para poder presentar crecimiento aposicional es muy importante que exista diferenciación de nuevas células y que por lo tanto exista pericondrio. Como lo evidenciamos entonces en este gráfico, las células periféricas precursoras en el pericondrio hacen diferenciación a nuevos condroblastos que se incorporan a la matriz del cartílago y permiten el crecimiento del mismo. Es fundamental entonces, como lo he repetido previamente, que exista un pericondrio. En resumen, el cartílago hialino se va a caracterizar por presentar condroblastos o condrocitos en lagunas. Estos condroblastos pueden presentar un diámetro de 10 a 30 micras y como son células secretoras de la matriz extracelular, van a presentar las organelas típicas de una célula productora de proteínas. En la medida en que envejecen, los condroblastos pierden la capacidad mitótica, se convierten en condrocitos y gradualmente disminuye la cantidad de matriz que pueden secretar. Desde el punto de vista de la matriz extracelular, si identificamos en esta microfotografía, aquí vemos un conjunto de condroblastos y aquí vemos otro y vemos la matriz. El componente extracelular de la matriz tendrá un componente tanto fibrilar como no fibrilar. Sin embargo, si veo el color de esta matriz, veré que alrededor de la laguna encontraremos una matriz que denominamos matriz territorial, rica en componentes no fibrilares, y entre una matriz territorial y otra veremos una región menos basófila que denominaremos matriz interterritorial, que es mucho más rica en matriz fibrilar, en este caso componente de colágeno tipo 2. Nótese entonces cómo aquí podemos ver un conjunto de células metidas dentro de la misma laguna. Esta estructura que tenemos aquí se denomina grupo isógeno y entre este grupo isógeno y este otro grupo isógeno está la matriz, pero no toda tiene el mismo color. La que tenemos más próxima a la laguna es mucho más basófila porque presenta mayor cantidad de componente no fibrilar. Es a esta matriz a la que denominaremos matriz territorial y entre una matriz territorial y otra matriz territorial encontraremos la matriz interterritorial, rica en colágeno tipo 2. Desde el punto de vista funcional, la respuesta del cartílago ante la carga deriva fundamentalmente de la composición de su matriz. Primero, la matriz extracelular del cartílago presenta colágeno tipo 2, lo que le brinda la capacidad de resistir algún tipo de fuerza tensional. 2. La matriz extracelular del cartílago contiene glucosaminoglicanes y proteoglicanes, que como ya habíamos estudiado previamente, al estar cargado negativamente atraen sodio y por lo tanto atraen agua. Esto hace que presenten una gran cantidad de agua alrededor de su matriz, aumentando la resistencia a las fuerzas compresivas. La tercera característica histológica importante desde el punto de vista funcional es que el cartílago hialino presenta una matriz extracelular no vascularizada. Por lo tanto, su nutrición depende de 1. La presencia de vasos sanguíneos en el pericondrio y 2. La presencia de una gran cantidad de agua en su matriz que permita la difusión de nutrientes a partir de la capa de pericondrio. Toda aquella situación que lleve a la pérdida del pericondrio o 2. El cambio en la cantidad de agua afectará notoriamente la nutrición y el mantenimiento del cartílago. Es importante entonces tener en cuenta
que el cartílago hialino estará recubriendo las articulaciones sinoviales, donde a pesar de no presentar pericondrio y por lo tanto no tener una fuente directa de vasos sanguíneos que permitan la nutrición, este cartílago se nutrirá a partir del líquido sinovial. Este cartílago es importante porque permite el movimiento de los extremos articulares y la capacidad de soportar presión y golpes. Es muy importante tener en cuenta que cualquier proceso degenerativo sobre este cartílago se verá afectado por la disminución en la capacidad regenerativa del mismo al no presentar crecimiento aposicional ante la ausencia de pericondrio. Por último, los cartílagos hialinos ubicados, como lo notamos en esta microfotografía, en el esqueleto embrionario, presentan o le permiten a los huesos largos, pero también a los huesos cortos, el crecimiento. Podemos notar cómo el crecimiento se va a dar en las epífisis y las diáfisis gracias a la formación o diferenciación de nuevo cartílago que aumenta el tamaño gracias al crecimiento tanto aposicional como principalmente intersticial. Esto va a ser muy importante para entender por qué nuestros pacientes durante el pico puberal aumentan de longitud y por qué algún tipo de alteración que afecte al cartílago hialino llevará a una disminución en la talla de dicho paciente. Ahora, si la función del cartílago depende de su vascularización periférica a través del pericondrio y de la difusión, todos aquellos cambios de edad que modifiquen la matriz extracelular y por lo tanto deterioren la difusión llevarán a cambios degenerativos en el cartílago desde un individuo joven hasta un individuo mayor. Lo que se ha evidenciado a través de estudios histofisiológicos y patológicos es que en la medida en que los cartílagos envejecen, ocurre un deterioro gradual del componente no fibrilar en las zonas no profundas, aumentando la cantidad de componentes fibrilares, disminuyendo la cantidad de componentes no fibrilares tipo glucosaminoglicán y proteoglicán y por lo tanto disminuyendo la hidratación de dichas zonas, lo que lleva a un proceso de calcificación de cartílago asociado a la vejez o al proceso de osificación endocondral. Vale la pena aquí aclarar que calcificación de cartílago no es lo mismo que osificación. La osificación tiene que ver con la formación de hueso y yo puedo tener, por ejemplo, un cartílago de la laringe calcificado y no significa que mi laringe esté hecha de hueso. El segundo tipo de cartílago es el cartílago elástico. Este cartílago elástico se encuentra ubicado en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo e interno, en algunos cartílagos laringeos como la epiglotis, los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes de la misma laringe. La característica fundamental que diferencia el cartílago elástico del cartílago hialino es la presencia de fibra elástica dentro de su matriz. Casi todas las demás características son similares. Presenta pericondrio, puede presentar crecimiento intersticial y crecimiento aposicional. Tiene la presencia de condroblastos y de condrocitos, aunque algunos autores reportan que vistos al microscopio de luz en tinciones con hematoxilina eosina, se puede observar una relativa mayor cantidad y mayor tamaño de los condrocitos de dicho tejido. Para poder evidenciar la presencia de fibras elásticas, recuerden, requerimos tinciones especiales. Por lo tanto, esta placa de epiglotis no deja tan clara la presencia de fibras elásticas como cuando utilizamos una tinción específica para las fibras elásticas que evidencia la presencia de dicho componente fibrilar dentro de la matriz.
La presencia de fibras elásticas que evidenciamos histológicamente en esta microfotografía le brinda al cartílago elástico, adicional a la resistencia de tensión y de compresión propia de su componente fibrilar y no fibrilar, le brinda la capacidad de presentar una resistencia a los procesos de deformación. El tercer tipo de cartílago que podemos encontrar dentro de los tejidos cartilaginosos es el cartílago fibroso o fibrocartílago. Mucho menos abundante, se puede encontrar en el disco intervertebral, en los meniscos de las articulaciones sinoviales y en la sínfisis púbica. Cuando se observa al microscopio de luz, es posible evidenciar un componente celular que presenta condroblastos y en algunas regiones vamos a encontrar la presencia de algunas células similares a fibroblastos, en inglés fibroblast-like, que van a especificar o van a permitir entender por qué en el cartílago fibroso, como su nombre lo indica, el componente fibrilar es muy abundante, como lo podemos evidenciar en esta microfotografía. Al compararlo con el cartílago hialino, el cartílago fibroso se caracteriza porque carece de pericondrio. Además de presentar colágeno tipo 2, puede presentar colágeno tipo 1. Al no tener pericondrio, su crecimiento aposicional no está bien estructurado y presenta una escasa matriz extracelular desarrollada con glucosaminoglicanes, lo que disminuye su resistencia compresiva. Esto se evidencia durante el proceso de envejecimiento de manera fundamentalmente clara a nivel del disco intervertebral. La última diferencia radica en la cantidad de condrocitos que yo puedo evidenciar en este tipo de tejido. Con estas tres diferencias vamos a realizar dos actividades. En nuestro laboratorio de histología vamos a identificar cada uno de los tejidos cartilaginosos y utilizando el taller disponible en el campus virtual de nuestro curso, estableceremos las diferencias entre los tres tipos de cartílagos en cada uno de sus componentes. Muchos éxitos y nos vemos en el laboratorio.